Bien, bienvenidos a la clase número 11. El tema de hoy es la voz pasiva. Es un tema complejo, pero si prestan atención van a ver que puede ser un poco ameno. Bien, para poder empezar esta clase o videoclase, vamos a preguntarnos la siguiente pregunta. ¿Cómo reconocer una oración en voz pasiva? Porque en realidad lo único que van a tener que hacer ustedes es reconocer. Ya lo sumo por ahí una traducción o una suerte de traducción de lo que dice esta oración, ¿no? Pero nunca van a tener que hacer ningún tipo de ejercicio gramatical eh, donde uno tiene que transformar algún tipo de oración en una voz pasiva, ¿bien? Como algunos por ahí pueden recordar del secundario. Así que lo primero y principal para poder entender la voz pasiva es reconocer que existe una diferencia entre lo que es una estructura oracional pasiva y una estructura oracional activa. Bien, así que para esto, para el propósito de la clase, vamos a concentrarnos en lo que es una oración activa directamente. Bien, y después contrastarla. Con respecto a la estructura oracional de la voz activa, vamos a ver que en este caso yo dividí la oración en tres diferentes partes que son las partes más importantes. Bien, para poder realizar algún tipo de cambio o reconocer si está en activa o en pasiva. Primero que nada vamos a leerla. Dice, The scientists, es la primera parte, investigate a new vaccine for the COVID-19. Bien. Los científicos investigan, bien, presente porque no tiene ed, no tiene s, en este caso está el verbo base. A new vaccine for for the COVID-19. Una nueva vacuna, vacunas ese vaccine, em, para el virus del COVID-19, obviamente. Entonces, para poder reconocer esto o reconocer estas partes, desde la gramática nosotros lo conocemos como sujeto, verbo y objeto. Bien, pero por ahí muchos no recuerdan esto y tampoco es necesario que lo recuerden, sino que por ahí puedan contestar estas preguntas que son las más importantes. La primera pregunta que nos vamos a hacer es la que está acá y es, ¿qué es lo que se hace? Esto, cuando decimos hacer, nos referimos a la acción, ¿se acuerdan? Entonces, como ya dijimos anteriormente, investigate es investigar. Lo que se hace es una investigación, se investiga. ¿Bien? Entonces, una vez que uno reconoce eh, esta acción o este verbo, uno se puede digamos, focalizar en la segunda pregunta, que sería, ¿quién realiza esa acción? En este caso, ¿quién investiga? Bien, fíjense que los que investigan son los científicos. Bien, y por último, ya que ahora sabemos quiénes son los que investigan, la tercera pregunta indispensable sería, ¿qué investigan estos investigadores? Valga la redundancia. Entonces, habiendo contestado estas tres preguntas, ¿cuál es el verbo, no? ¿Qué es lo que hace este verbo, de alguna manera? Investiga, em, qué sé yo, a ver, digamos otro por decir, inspecciona, que es parecido, ¿no? Em, mata, puede haber tantos verbos, ¿no? Neutraliza, ¿bien? Luego tenemos quiénes investigan y por último qué se investiga. Entonces, lo que nos permite descubrir esta pregunta, ¿no? La del sujeto, es quién aparece primero en la oración. Cuando descubrimos quién investiga, fíjense que en la estructura oracional activa tenemos primero como sujeto a la persona que realiza la investigación en este caso, ¿bien? O que realiza la acción. Seguido por el verbo, ¿bien? Que también indica o determina el tiempo verbal que se utiliza. Si tiene ed, obviamente va a ser pasado, etc. Y por último, tenemos al objeto
que es el objeto de estudio, que es lo que se estudia en este caso, ¿bien? Ustedes van a ver muchas investigaciones, así que por eso directamente yo lo llamo el objeto de estudio, ¿bien? Así que fíjense que esa es la estructura oracional activa. Sujeto, verbo y predicado, en este caso el predicado tiene un objeto directo, y lo más importante es la persona que realiza la acción, es el componente humano en este caso, qué es lo que realiza y a quién se lo realiza. Bien, en el caso contrario tenemos la estructura pasiva. Bien, la estructura pasiva, fíjense que la oración dice lo mismo que la anterior. Dice, a new vaccine for the COVID-19, bien, is investigated by scientists. ¿Mm? Entonces tenemos la misma estructura, pero van a ver que hay unos ligeros cambios. Bien, si hacemos una suerte de traducción, dice, una nueva vacuna para el COVID-19 es investigada por científicos. Bien, fíjense que es prácticamente lo mismo que la anterior. Lo que pasó aquí es que cambia la estructura oracional y cambian los roles, pero digamos, tiene la misma estructura de sujeto, verbo y un predicado. Por eso van a ver que el sujeto, antes, en la otra oración, era el objeto de estudio. ¿Bien? Ahora no, ahora pasó al frente, ahora es nuestro estudio, es nuestro foco, pasa al frente de la oración. Luego tenemos un verbo, antes teníamos investigate, ahora tenemos is investigated. ¿Qué pasó con esto? Se complejizó el verbo. Se agrega un verbo, en este caso que es is, que nos indica el tiempo verbal, que en este caso es presente, y el verbo investigate se transformó en participio. Bien, participio era cuando tenemos un verbo que termina en ido, ida, ado, ada. En este caso, investigado es investigado. ¿Por quién? Por los científicos. Este be que ven acá, bien, by, generalmente lo van a ver en perfumes, en las propagandas, presten atención, que dice by Carolina Herrera, by Hugo, by Shakira, by Antonio Banderas. El by es por quién realiza. En este caso era quien realiza los perfumes. En este caso es quien realizó la investigación. Bien. Quienes los realizaron, el complemento agente, es decir, los científicos. Bien. Fíjense que toda esta oración que vimos es la misma que la anterior, pero solamente que cambia la estructura. Lo más importante ahora es el objeto de estudio, es decir, es la vacuna, qué han hecho con esa vacuna, y por último, rezagado, el componente humano en este caso, de quién realizó esa acción. Vamos a verlo más claro en la siguiente slide. Si comparamos, fíjense que acá tenemos bien claro cómo de la voz activa pasamos a la pasiva. Y algunas formas fáciles de reconocer una oración pasiva es porque en el 85% de los casos, no me gusta decir porcentaje, pero tiro un número, en muchos de los casos van a ver que una voz pasiva siempre tiene un by, tiene un be al final. Eso es importante. Y su verbo es un verbo compuesto. Bien, generalmente con una ed. Entonces estas cosas son las que ustedes les van a permitir reconocer cuáles son los verbos, perdón, las oraciones pasivas o activas. Bien, pero fíjense por la flecha cómo cambian de lugar. Bien, se enrocan lugares. Entonces, ¿qué voy a tener que saber hacer? Esto es una revisión, ya lo expliqué al principio. Solo identificar la voz pasiva. ¿Bien? Y al momento de explicar o interpretar una idea principal, debo tener en cuenta el tiempo verbal. Por eso es importante que yo les mostré que hay una parte antes del verbo principal, en este caso era investigado, pero pudo haber sido otro verbo. Antes va a estar un verbo auxiliar que les va a determinar el tiempo. Ahora yo les muestro cuáles son. Bien, recuerden que los tiempos pueden estar en
pasado, presente, futuro, también hay potencial, pero no quiero ahondar en eso. Y lo más importante, que a veces las estructuras pasivas tienen verbos modales. ¿Se acuerdan? El may, may, kun, can, todos los que vimos anteriormente también pueden estar. Así que este es un tema interesante que engloba todo lo demás que venimos estudiando. Bien, y acá me voy a correr un poquito para que puedan ver. Acá les voy a mostrar con algunos ejemplos cómo una misma oración puede transferirse o trasladarse a diferentes tipos de tiempos verbales y hasta de modalidades. ¿Bien? Miren acá. The sample is investigated by the doctors. The sample es la muestra. La muestra es investigada, perdón, es investigada por los doctores. ¿Bien? Esto es voz pasiva. Se cae de maduro, como dice una profe mía. Tiene el by, tiene la ed, tiene un is, ¿bien? Es compuesto el verbo, etc. Si yo quiero que esté en pasado, el is va a cambiar a un was o va a cambiar a un were, depende si es plural o singular, ¿bien? Si quiero que esté en futuro, van a encontrar un will be. Si quieren que esté en perfecto, un has o un had been, ¿bien? Un potencial, un would. Si quieren que esté en progresivo presente, is being, está siendo investigada. Pasado progresivo, estaba siendo investigada. Bien. Con los tiempos verbos modales, might be, maybe, podría ser investigada, pudo ser investigada, debería ser investigada, etc. Bien. Así que esto es más o menos la estructura, es una especie de machetito para ustedes para que se den cuenta. Y van a ver que acá hay un verbo modal que se omitió de alguna manera en las clases, pero se lo muestro por las dudas, que es need. Es un semimodal, need es necesitar. Bien, ténganlo en cuenta también por las dudas se aparecen los parciales. Y como vemos acá, también los perfectos pueden ser más complejos porque se pueden sumar a los verbos modales. Might have been investigated. Debería haber sido investigado. Bien, es una posibilidad. Así que bueno, tengan en cuenta esto, fíjense, esto lo pueden tener a mano, pero fíjense cómo will be investigated, será investigada, has been investigated, ha sido investigada, had been investigated, había sido investigada y así. Bien, ustedes ya saben lo que significa o qué indica cada una de estas palabras, de los tiempos verbales, así que es cuestión de ir dándose maña para ver cómo traducir. Bien, entonces, para terminar, lo que quiero que sepan es que lo que van a tener que hacer hoy, o en estos días, mejor dicho, es leer la teoría, bien, porque la teoría la tienen que leer a pesar de que yo explico acá en los videos. Después, contestar las preguntas de actividades de foro, que son de la página 53 y 54. Y después, por último, perdón, lo terminé, realizar la actividad de construcciones pasivas y revisión. Bien, es un icono, un puntito rojo que van a ver ahí. No recuerdo si tiene autocorrección o no, así que igual háganlo, que es re importante. Y por último, recuerden, tienen el foro de consultas, cualquier duda que tengan. Bien, así que bueno, me despido. Espero que les haya sido útil. Hasta luego.